buenos días, queridos hermanos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Reciban un fuerte y cariñoso abrazo de sus hermanos del Grupo Oración Los Ángeles de Dios, de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Lacey, Washington, a cual pertenecemos. Hoy el Señor nos habla por medio del Evangelio de San Mateo, del capítulo 8, del versículo del 1 al 4. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, pues, bajó del monte. Empezaron a seguirlo muchedumbres. Un leproso se acercó, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió las manos, lo tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Al momento quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie, pero ve a mostrarte al sacerdote y ofrece la ofrenda ordenada por la ley de Moisés, pues tú tienes que hacer una declaración. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por esta hermosa y linda palabra. En la palabra de Dios encontramos una reflexión muy bonita y empieza en el versículo 1 del versículo 8 el versículo 1 dice: Jesús pues bajó del monte y empezó a seguirlo muchedumbre. Jesús bajó del monte porque él acostumbraba a subir al monte para orar. ¿Por qué subía al monte? Iba él a un lugar apartado después de predicar para hablar con su Padre y llenarse nuevamente de la gracia de Dios. Por eso vemos que cuando bajó, la gente acudió a él inmediatamente para recibir de Jesús. ¿Y qué iban a recibir de Jesús? Lo que Jesús había recibido por medio de la oración, por medio de hablar con su Padre, por medio de comunicarse con el Padre. Por eso subía al monte a llenarse nuevamente. Y nosotros tenemos que ser igual que Jesús. Ponernos en oración, orar cada vez que prediquemos, cada vez que hablemos con alguien de Dios. Tenemos que ir a entregarle a Dios el trabajo y a que Dios nos vuelva a llenar de vuelta de su gracia y de su amor, para poder venir a hablar de Él y hacer las cosas que hizo Jesús. Pero algo importante ahí encontramos: un leproso se acercó y se arrodilló delante de él. Un leproso, una persona que ya estaba orillada, una persona que ya no tenía que tener contacto con las personas. Mas sin embargo, este leproso reconoció la gracia en Jesús y va a Jesús y le reconoce y le dice y se le arrodilla, se le postra. En que el ser humano vaya a Dios y se arrodille y se postre, ese es un gran don.
reconocer que Él es Dios a quien se le debe rendir homenaje y que a Dios no se le debe de exigir nada, absolutamente nada tenemos que exigirle a Dios, sino que tenemos que pedirle la gracia a Dios. ¿Cómo pedirle a Dios? Ahí está el secreto, y el secreto lo tiene el leproso, porque él no vino a decirle a Jesús: tienes que sanarme porque tú tienes el poder de sanar y has sanado a otros, y yo también quiero que tú me sanes a mí. Fíjense las palabras que utilizó el leproso, que eso es lo muy importante. La palabra que el leproso utilizó es esta: Señor, si tú quieres, puedes limpiar. Si tú quieres. O sea, él no le estaba exigiendo nada a Dios, no lo estaba incomodando, no lo estaba exigiendo, sino que voluntariamente le decía a Jesús que si era su voluntad, que lo podía sanar, porque sabía que tenía él el poder. Pero hay que buscar la palabra de cómo hablarle a Dios. Él sí la encontró, con humildad y con sencillez le dijo: Señor, si tú quieres, si tú deseas, si tú quieres verme limpio. Y Jesús le contestó, fíjense lo que las palabras que son de Jesús: quiero, quedas limpio. El querer de Dios se consigue con ir a arrodillársele a Jesús Eucaristía, reconocer que Él es Jesús ahí donde está en el sagrario, y decirle: Señor, si tú quieres, si es tu voluntad. Pero nosotros no tenemos que condicionar a Dios, y Él no lo acondicionó. Esa es la manera de pedirle a Dios, y esa es la manera de pedirle con gracia para recibir la gracia de Dios. Y una de las cosas muy importantes que Jesús hizo ahí fue que lo tocó con las manos, le puso sus manos al leproso en su cuerpo, lo tocó. Allí es donde entra el amor de Dios, entra la compasión de Dios. Y nosotros que predicamos la palabra de Dios, ¿tendremos la capacidad de tocar a un leproso? ¿Tendremos la capacidad de ir a limpiar una herida con gusanos de un enfermo? ¿Tendremos la capacidad de ir y abrazar a un indigente que tiene 15 o 22 o un mes sin bañarse? Como predicadores que somos, o si no eres predicador, si no tenemos esa capacidad, de nada nos sirve predicar la palabra de Dios. Una cosa muy importante que Jesús, después de que lo sanó y le impuso las manos, nos está diciendo el Señor ahí, y que reflexionemos y meditemos esta reflexión de reflexionar. Tengo la capacidad yo Vicente, de besar a un leproso, de besarle las llagas a un herido, de abrazar a un indigente, a una persona que desea un abrazo y que nadie se la da. Jesús lo tocó.
A unos Jesús los besaba, a los leprosos. Nosotros, nuestra ser, somos muy escrupulosos. Tenemos que pedirle a Dios esa gracia de amar, porque no es predicar por predicar, sino que tenemos que mostrar el amor con nuestros actos, con nuestros hechos, no simplemente hablar de la palabra de Dios, sino cumplir la palabra de Dios y llevar a cabo la palabra de Dios. Y le da una orden, que tenía que ir y presentarse al sacerdote. Fíjense, él era Dios, era Jesús y era Dios, mas sin embargo tenía que cumplir, ir al sacerdote. Nosotros muchas veces no vamos al sacerdote porque no creemos que ahí está Jesús y ahí está nuestro pecado. Una de las cosas muy importantes que tenemos que ver de esta lectura, para cerrar en esta lectura y meditar en esta lectura, tenemos que pedirle a Dios la gracia del amor. Amar hasta que nos duela. Amar de corazón. Y eso es una gracia que solo Dios la da. Y hay que pedirle como este leproso: Señor, si tú quieres, dame esa gracia de amar, de amarme a mí mismo y amar al prójimo como a ti mismo, mi Señor. Querido hermano, que la paz del Señor esté siempre contigo. No te apartes de la mano de María, porque con ella llegaremos a Jesús más rápido. Y con Jesús, que es el camino, llegaremos al cielo. No te apartes de las oraciones del rosario, ir a misa todos los domingos y recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor es lo más importante. Que Dios nos los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.